En esta ocasión les voy a enseñar cómo se conectan dos fuentes de corriente continua en serie y en paralelo, y les voy a explicar cuál es su beneficio dependiendo de la conexión que se haga. Empezando, vamos a tener en cuenta que debemos utilizar fuentes de las mismas características, es decir, que tengan la misma salida de voltaje y corriente, para evitar de que en la conectada se me vaya a dañar alguna de las dos. Aquí tenemos dos fuentes de 21 a 38 voltios de corriente continua a 1.5 amperios. Estas fuentes van a dar un poco más, por ahí 45 voltios más o menos, y ya pues vamos a ver cómo se conectan. Acá vamos a ver la otra fuente que tienen las mismas características de 21 a 38 amperios, a 38 voltios de corriente continua a 1.5 amperios en cada una de estas. Entonces vamos a ver cómo se conectan y vamos a ver cuál es el beneficio. Empezando, vamos a ver el circuito de conexión de las fuentes en serie. Aquí simplemente vamos a unir el negativo de una fuente con el positivo de la otra fuente, y los otros dos me va a dar pues la salida de voltaje. La particularidad de esta conexión es que me va a aumentar el voltaje, me va a duplicar el voltaje. Como aquí tenemos fuentes, más o menos va a dar 90 voltios, como les decía, nos puede brindar 45 voltios. Aquí le puse un valor intermedio entre 38 y 45. Entonces estos dos voltajes se van a sumar y me van a dar 90 a la salida, pero la corriente de las fuentes va a ser la misma que tiene especificada en la placa de características. En la conexión paralelo sucede todo lo contrario, donde vamos a unir positivo con positivo, aquí vemos, y negativo con negativo, aquí vemos, y esta me va a mantener el voltaje. Es decir, que estos dos voltajes, no importa, estos dos voltajes se van a mantener, pero la corriente se me va a duplicar. Entonces, resumiendo, tenemos que en la serie el voltaje se me duplica, pero la corriente es la misma. Y en paralelo el voltaje se me mantiene, pero la corriente se va a duplicar. Vamos a hacer la conexión y ya vamos a verificar estos datos. Vamos a coger la entrada de la fuente, que son estas. Vamos a unir el cable azul con el azul. Y el café con el café, que una es fase y la otra es neutro. También estas tienen el rango hasta 220 voltios. Listo, ahí la tenemos. Conectamos la alimentación, corriente alterna, y así se conectan la alimentación de las fuentes. Ahora vamos a ver cómo se conecta en serie. En serie decíamos que cogemos el positivo de una fuente, aquí, con el negativo de la otra, y lo vamos a unir. Ahí lo tenemos. Esta es la serie. Aquí recordemos que el voltaje se me va a duplicar, me va a dar 90, más 92 voltios más o menos de corriente continua, pero la corriente va a ser la misma, de 1.5 amperios, y el voltaje se me va a duplicar. Vamos a ver.
Vamos a conectar y vemos que efectivamente me da 92 voltios como les había dicho, y teníamos aquí en nuestra gráfica de la conexión serie, ahí vemos los 92 voltios que se da sumado estos dos voltajes. Entonces el voltaje se multiplica, se duplica y la corriente se mantiene en 1.5 amperios. Ahora vamos a ver la conexión en paralelo. Tenemos que la conexión en paralelo nos dice que positivo con positivo. Tenemos acá positivo con positivo y negativo con negativo. Aquí el voltaje nos va a dar por de 45 a 50 voltios de corriente continua, pero la corriente se me va a duplicar, o sea que la corriente va a quedar en 3 amperios. Ahí ya hicimos la conexión positivo con positivo de la fuente, negativo con negativo, y vamos a alimentar. Ahí podemos ver que efectivamente se me dio 46 voltios. Acá pues conecté al revés las pinzas, entonces por eso me da menos 46 voltios. Vamos a cambiar. Y vemos que me da 48, 49 voltios de los que habíamos tenido acá. Entonces en esta conexión paralelo tuvimos que el voltaje se me mantuvo en la fuente, pero el amperaje se me duplicó. Entonces estas son las dos tipos de conexiones que podemos hacerle a la fuente, tanto en serie y en paralelo. Como les decía anteriormente, es importante mantener las características, o sea, que sean exactamente iguales de las dos fuentes para evitar daños en alguna de las dos. Y de esta manera se conectan dos fuentes en serie y en paralelo.